viene la palabra androide? La palabra androide viene del griego anthro, que significa hombre, y eidos, que quiere decir movimiento. En general, un androide es un robot. Si bien la palabra es popularizada en 1886 gracias a Auguste Villiers, ya desde Egipto y Grecia se habla de figuras humanas metálicas que eran usadas en los templos. En el caso de Egipto, estos eran controlados por los propios monjes. En el caso de Grecia, existían distintos dispositivos con figura humana y eran movidos de manera hidráulica. El vapor también era usado para movilizar figuras en forma de paloma. El mundo árabe tampoco se queda atrás, pues se habla de plantas, árboles y animales metálicos. Mencionamos al principio el nombre de quien popularizó la palabra por primera vez. Esta investigación fue muy sui generis, pues cada vez que buscaba información aparecía una fecha y un nombre distintos como responsables de la creación del término androide. A la fecha de julio del 2026, la información hallada nos indica que fue el francés Gabriel Naudé, un doctor y bibliotecario de Luis XIII, quien acuñó el neologismo en 1625. Originalmente se entiende que este término tenía un tinte peyorativo. El texto donde aparece por primera vez este vocablo es una defensa a los filósofos escolásticos, donde Naudé cita la leyenda de San Alberto Magno y su autómata. Casi 100 años después, en 1728, Ephraim Chambers, en su Ciclopedia, emplea el término para aludir a la misma leyenda. Se trata de San Alberto Magno y la construcción de una cabeza metálica femenina que respondía a todo lo que le preguntaban. Un día, uno de los monjes discípulos de San Alberto Magno le buscó en sus aposentos y no le halló. En su lugar encontró la cabeza. El mencionado monje era ni más ni menos que Tomás de Aquino, quien terminó destruyendo a palazos la cabeza porque ésta no se callaba. Sobra decir que Alberto se mega super enchiló, pues le había tomado 30 años construirla. Dato curioso, en la novela de Frankenstein se menciona a Alberto Magno como las fuentes que investigó el Dr. Victor para crear a la pobre criatura. No podemos dejar de mencionar que los androides también reciben el nombre de autómatas, siendo muy populares aquellos creados en el siglo XVIII, de los cuales actualmente se conservan varios ejemplares. Ya contamos que Chambers mencionó el término en 1728. Pasaría una década para la creación del primer androide. En 1738 sería Jacques Vaucanson quien crearía al primer androide. Este era una figura de un fauno, de un sátiro. Los faunos son estos seres que de la cabeza para la cintura son como humanos, pero de la cintura hacia abajo son como cabras. Esta figura era un flautista y su novedad es que no simulaba tocar la flauta como otras figuras de la época que tenían quizá una caja de música dentro, sino que verdaderamente tañía el instrumento, hacía sonar el instrumento. Y es que este primer autómata, este primer androide, contaba con 3 fuelles que funcionaban como sus lungs, como sus pulmones, y estos fuelles tenían diferentes intensidades de aire para hacer sonar 12 notas distintas. Este androide también contaba con dedos, labios y una lengua dúctil, eran flexibles. El androide estuvo exhibido en distintos sitios y la gente pagaba por entrar a verlo. Uno de los objetivos de este video es atraer la atención del caro auditorio sobre el concepto de los reseteos. En el mundo de las teorías de la conspiración, y es eso, conspiración, hay quienes afirman que realmente la humanidad no está viviendo en el siglo XXI. Se cuenta que la humanidad ya estaba tan avanzada que esto no convenía a las grandes mentes que manejan el poder y que de alguna fabulosa y extraordinaria manera eliminaron parte de la población, borraron la memoria en otra. Y así fue como lograron desaparecer ese periodo de la historia humana. Yo lo sé, es una cosa inaudita, pero bueno, les dejo los enlaces por si este tipo de información les agrada. Y mi punto es que se podría decir que existe otro tipo de reseteo. Es un reseteo más cultural que se logra a través de los medios de comunicación masivas, a través de la educación y a través de los libros. Un ejemplo, en los libros de educación primaria relativos a la historia de México, se había dejado de mencionar a Ricardo Flores Magón. Ya cuando yo iba a la primaria, en los 90s, ya se le mencionaba muy poco. Es decir, a través de dejar de nombrarlo, a través de dejar de mencionarlo, de incluirlo,
casi nos lo borran de la historia. Si no es porque hace un par de años lo recuperaron como la figura anual histórica a conmemorar, pero por poquito y nadie se entera de su existencia, ¿cierto? Algunos dirían que lo mismo intentaban realizar con la Revolución Mexicana, ¿cierto? Porque, bueno, desplazan las fechas en las que se celebra, no se les menciona, hay mucha gente que no sabe porque tenemos cuál es el motivo de nuestros feriados. Se podría decir que esa es una especie de reseteo, esa es una especie de, un poco como los hombres de negro que llegaban con sus luces y te borraban la memoria, algo así, pero usando una tecnología diferente, usando una estrategia diferente. Y bueno, se diría que lo mismo pasa con los avances tecnológicos y cómo los retratan en los medios y en la cultura pop, ¿cierto? Pareciera que esta idea de los robots, de los androides, surgió apenas en el siglo XX cuando ya lleva muchísimos miles de años, si tomamos en cuenta los ejemplos que citan de Egipto y de Grecia. El imitar las acciones humanas a través de un dispositivo con figura humana es una idea que ya lleva bastante tiempo aquí. Y lo importante es aquí ver cómo la ciencia ficción, las novelas, las películas, la manera en la que los medios de información narran las cosas, pudiera hacernos creer que esta idea es del siglo XX. Y otra cosa, también como que se nos plantea que es una idea que viene del mundo anglosajón. Nada contra el mundo anglosajón, pero pues la verdad es que fueron, pues sí, ya si nos ponemos muy estrictos, pues fueron los egipcios y los griegos. Quizá le rascamos un poquito más y encontramos orígenes en Mesopotamia, que ese es otro tema súper interesante, como que a Mesopotamia como que nos la esconden mucho, etcétera. Ese es tema de otro video. Y como dicen los sabios por allí, pa' pronto y en corto, el mensaje del video es que la gente debe investigar. La investigación debe ser para todos y no debe de ser esta cosa mágica para las élites académicas. La investigación debe de ser parte de la vida diaria del ser humano para hacer más fácil la existencia. Esa es la función de la investigación. Quiero mencionar también otro ejemplo de reseteos a través de no de borrarte la memoria, o bueno, no de borrarte la memoria con un dispositivo y con una despoblación, sino a través de los medios. Por ejemplo, si las personas no se documentan acerca de los cánones de belleza, de los cambios de estética en la historia, pues muchos pensarían que, por ejemplo, este tema de los hombres, de los varones que se maquillan, pues es muy nuevo, que es muy vanguardista y muy de el siglo XXI, cuando esto ya lo hemos visto varias veces en la historia. Por ejemplo, a los 90s kids como yo, pues nos tocó Marilyn Manson, que era un hombre que se maquillaba, que usaba bastante maquillaje, y ya en los 80s lo podemos encontrar también con personas como el vocalista de The Human League o Boy George, entre otros, ¿cierto? Ya empezaban a romper moldes de género, los llamados moldes de género, a través de maquillarse. Y bueno, nos podemos ir todavía más para atrás, al siglo XVIII, en el rococó francés, en la Europa de la época del rococó, los varones usaban maquillaje. Incluso podríamos hablar de un maquillaje que quizá su función no era simplemente embellecer, sino una cuestión práctica, que sería el delineado que usaban los egipcios para que el sol no les lastimara, que también usaban los varones. Como ya repetí muchas veces, la idea de este video es hacer notar que muchas ideas que nos plantean como nuevas no son tan nuevas. Pues para que no nos vendan humo y para también nosotros ubicarnos en la historia y honrar a las grandes mentes que estuvieron en el pasado, porque nosotros estamos parados en hombros de gigantes. Yo soy Silvanova Butkovich, Carpe Diem.